Bienvenidos. Bueno, esta es una serie de entrevistas que ha organizado la sección de extensión de nuestra institución, que se propone entrevistar a miembros históricos que han hecho un poco la base de nuestra institución, fortaleciendo los principios del psicoanálisis y acompañando con su formación a todos quienes hemos ido en distintos tiempos incorporándonos a la institución y a aquellos que recién también comienzan su camino. Hoy vamos a entrevistar a Edgardo Einsilber. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, ¿qué tal? Bueno, para iniciar, me parece que habría que ir a los principios, ¿no? Los principios, pero de los comienzos. Vos te incorporaste a Mayéutica en el año 1982, ¿no? ¿No es así? 81. Y empecé a estudiar ciencias económicas. Llegué hasta tercer año y un día iba a la biblioteca de económicas y daban los libritos de publicidades de libros, ¿no? Entonces me siento a leer y empiezo a marcar y me doy cuenta de que yo todo lo que marcaba no tenía nada que ver con la contabilidad, que tenía que ver con la psicología, con el psicoanálisis. Sí. Entonces, un buen día, volviendo del club con mi padre, que me traía, yo vivía en Ramón Mejía, le dije que yo dudaba de que quería ser contador, que yo quería... Esa era mi fantasía, por ahí la sigo teniendo, porque por ahí los fantasmas siguen, no sé. Que yo quería ayudar a la gente. Entonces le dije que me iba a pasar a psicología. Esto era el año 66. El año 66. Mi padre, yo creo que si soy analista debe tener que ver con algo de él. No me dijo nada. Y me regaló los 2 primeros tomos de la obra de Freud en papel Biblia. Yo me compré el tercero después, ¿no? Me acuerdo que una de las últimas materias que di en económicas era de derecho, no sé cuánto, y había un viejito que era el profesor y me hizo una pregunta y yo empecé a dudar, no sabía qué decirle. Y él sacó ese palo para mostrar en el pizarrón. Me dio un golpe en la cabeza, así, me dio un golpe en la cabeza y me dice, ¿usted sabe? Y ahí me salió como un chorro todo. Bueno, lo cierto que entonces le pedí a mi hermana un nombre de un analista, ella le pidió a su analista, que era una psicóloga más o menos, pero no psicoanalista era, ¿no? Ajá. Así que me dio 2 nombres, yo los fui a ver, salí horrorizado. Dije, esto para mí no tiene nada que ver. Entonces, le dije a mi hermana que insistiera. Entonces esta mujer le dijo, bueno, le voy a dar un último nombre. Si este no va, yo acá corté. Y le dio el nombre de Roberto Arari. Cuando yo lo conocí, yo no puedo decir que me fascinó. La fascinación con él me vino después por el saber. Pero es como haber encontrado... la horma de tu zapato, no sé cómo es. No había tu lugar para tu tía, ¿no? Lo que me sigue como incógnita es qué es lo que me encantó de él, no qué me fascinó de él a mí en ese momento, ¿no? Pero no de fascinación así, de seducción. Resulta que mucho tiempo después yo me di cuenta que Harari se escribía con H. Sí, así es. Yo no sabía. Yo escribía sin H.
mi confusión entre el inglés y el francés, porque yo, digamos, en la facultad empecé a estudiar francés, pero yo, como buen chico, digamos, iba a la cultural inglesa, por supuesto. Entonces, para mí la H era una J. Y me acuerdo que a veces él me interpretaba, porque yo decía Daniel Hechter, y una vez se enojó y me dijo, Hechter, ¿no? Pero claro, yo confundía inglés con francés, ¿no? Y confundía Harari con Harari. Pero claro, yo, ¿por qué no lo llamaba Harari si fuese así? Mi mamá se llamaba Sara. Entonces seguramente él tenía una teoría respecto del nombre de tu analista, tiene que ver con vos de alguna manera. Lo podés pescar o no, ¿no? Bueno, Harari y Sara tienen que ver, yo qué sé, ¿no? Sara con H. No, Sara. Sara. Mi madre era paraguaya. Ajá. Entonces, entre la Sara y la I, Harari, Sara I, ¿no? Mi mamá hablaba en guaraní con la muchacha en otra época, ¿no? Y yo, digamos, no tuve abuelos religiosos, pero mis abuelos paternos profesaban ir al templo el día del perdón, el día del Año Nuevo, yo qué sé, bueno, y yo iba, pero nunca, y más todavía, ¿no? Yo me casé con una mujer de origen católico y ella sabe más de judaísmo que yo, no me puede entrar. Y el último choque fue, yo tenía un primo que era muy sinvergüenza, y entonces un día decidimos ir a un shil. Shil es el templo judío. Sí. Y entonces cuando fuimos a ver, y nos hicieron pasar adelante. Y cuando yo escuché cómo hablaban en hebreo, tuve un descontrol de hilaridad, pero feo, ¿no? Y me echaron, por supuesto. Y así fue, ¿no? Y se fue la última vez que fui a un templo, y yo creo que tiene que ver con la I del Saraí, ¿no? Porque la I es una manera de, por ejemplo, el barrio cheto de Asunción se llama Surubí I, no es Surubí. Siempre me pregunté qué tendría que ver el guaraní con el hebreo, pero bueno, son cosas que me quedaron pendientes. Pero eso quedó como una incógnita. Toda la vida. Yo me sigo pensando, ¿no? ¿Por qué tengo ese ataque de hilaridad? ¿Por qué la I? Y ahora que te lo digo, nunca me había dado cuenta que Harari tiene la I, a pesar de que un paciente me dijo que el barrio de Asunción Cheto se llama Surubí I. No, me dijo que se llamaba Surubí. Surubí. Entonces, con los narradores, de mi mujer es narradora, había un paraguayo, y digo, contame un poco de Surubí. Surubí, me dice. Ese barrio. Surubí I. Y ahora que te lo cuento, me di cuenta que por ahí he avanzado algo en el descubrimiento de mi inconsciente primitivo. Bueno, puede ser. El primer escándalo fue el de Harari, que no lo terminé de contar. Por supuesto que Harari superaba inmensamente el saber de todos los otros, ¿no? Estaba la APA, estaba la psicología, estaba la cátedra, pero le dieron más puntaje por los antecedentes a Irene Friedenthal. Entonces la pusieron primero a Irene, después a Roberto, después a Badi, después ay, ¿cómo era este profesor de evolutiva? No me acuerdo el nombre. Y cuarto o quinto estaba Cosentino. Sí. El jurado, cuando fue la prueba, estaba otra analista que no me acuerdo el nombre, después lo buscamos si me puede salir, estaba Diana Rabinovich como jurado, y cuando Irene dio la clase de didáctica, sacó un papel y empezó a leer. Era un escándalo eso. Hasta que en un momento la Diana Rabinovich y Ostrov empezaron a hablar tan fuerte que se tuvo que levantar la vista. Y dijeron, ¿qué estás haciendo? Entonces se dio cuenta que eso no podía ser. Guardó el papel, habló 5 minutos, agarró otra vez el papel y terminó la clase. Bueno, había 2 nombramientos para hacer, 2 cátedras de psicoanalítica. El jurado dijo que si bien Roberto era segundo, hubiera sido muy distinto
la historia de la facultad y del psicoanálisis si Roberto hubiese entrado en la facultad, de verdad les digo, ¿no? Eso es reconocido por mucha gente. Pero, digamos, dado la pasión y el interés con la que Cosentino en ese momento era, en principio, era de la clínica y se ligó, digamos, a Miller. La ruptura con Miller fue en el 84, pero él había venido antes, acá, en el 81, el día que falleció Lacan. Miller estaba acá en Buenos Aires, que fue una historia, un día si quieren se las cuento, pero fue muy impactante. Y espero no ir demasiado por las ramas, pero bueno, quiero terminar con esta historia. Estamos ubicando todo un primer tramo de tu trabajo en el psicoanálisis. Bueno, entonces el jurado dijo que a pesar de que Roberto era segundo y Cosentino era cuarto, pero la pasión que había demostrado por la docencia Cosentino hizo que le dieran la segunda cátedra a él, y Roberto quedó sin cátedra. Un escándalo. Sí. Porque él estaba, Cosentino en el cuarto o quinto. ¿no? Claro, ¿no? Después nos enteramos que en realidad Cosentino había roto con Miller cuando Diana Rabinovi rompió con Miller y se había hecho rabinechiano. Entonces, después él creo que también terminó rompiendo con ella. Pero bueno, son historias de dignidades y de éticas, ¿no? El segundo escándalo es este que te digo, el jurado de psicoanalítica 1, no, de psicoanalítica francesa, porque Roberto se había presentado para psicoanálisis 1, creo. Entonces, para la francesa hubo una serie de inscriptos y Diana Rabinovich presentó su texto 15 días después. Imagínate que a vos te dan un tema y 15 días para presentar el texto. Bueno, podés presentarlo. Si no lo presentás el día de cierre, quedaste afuera. Bueno, nadie sabe cómo. Lo cierto es que, habiendo presentado ella y su adjunto el texto que tenía que presentar para presentar la cátedra 15 días después, fue elegida igual ella. Con lo cual yo decidí, acá terminó mi lazo con la facultad, y yo tengo entonces que meterme en una institución psicoanalítica. En ese entonces, la única institución que ameritaba cierto respeto para mí era la Escuela de Buenos Aires, que además tenía muchos de mis amigos que además estaban en la cátedra de Ostrov y de psicoanálisis. ¿Cuál de ellas? La de Buenos Aires. No, la única, era la única. Era la única en ese momento. Claro, porque después cuando Miller pidió que se disolvieran todas las instituciones, un grupo, Cosentino, Germán García, como dicen los franceses, se fueron con Miller, rompieron con la escuela, que fue un escándalo, pero fue un escándalo muy importante, ¿no? Yo tenía amigos muy íntimos que no me saludaron más a partir de la ruptura. Yo me quedé con la escuela, por supuesto. Pero fue un escándalo. Me acuerdo que mi amigo, ahora no me sale el nombre. Bueno, estoy con los nombres, ¿no? Yo ya empecé a estudiar con Mazota. Mazota, no sé bien por qué había visto en mí porque yo no era ningún técnico, yo no era ni filósofo, ni lingüista, ni nada, era clínico. Entonces Mazota me había tomado de clínico y me pedía que yo le controle sus casos porque se le iban los pacientes. Yo estudié con él un tiempo hasta que me fui, no me pude aguantar. ¿Qué es lo que yo no me pude aguantar de Mazota? A mí no me importaba que él se tomara una botella de ginebra por clase. Lo que yo no pude soportar de Mazota que él, para dar clases, se sacaba los audífonos, porque él era muy sordo. Entonces yo decía, ¿a quién le habla? Y yo que soy un clínico, ¿a quién le habla? ¿De qué está hablando? ¿A quién le habla? Entonces decidí terminar con él, me fui a estudiar con Machi, aguanté 6 meses con Machi.
Y entonces decidí presentarme en, digamos, Mazzotta creó la escuela en el 74 con sus antiguos discípulos. En el 75 con los segundos discípulos. Y en el 76 con los terceros discípulos. Ahí me presenté yo. Nos presentamos 42 y entramos 7. Era brava la entrada, ¿no? Liquidaban a la gente. Yo tuve 2 entrevistas para entrar. Una con Isidoro Beck y una con Germán García. Con Isidoro Beck fueron una hora donde yo le presenté una carta porque quería entrar. Él la leyó. Y la entrevista con él fue 45 minutos que me explicó lo que era la escuela. Esa fue mi entrevista con Isidoro Beck. Con Germán García, cuando tenía el estudio ahí en Santa Fe y Coronel Díaz, fue una pelea abierta de 1 hora y media. Yo no entendía por qué. Él me quería matar. Él no entendía por qué yo quería entrar a la escuela. ¿Por qué yo quería entrar a la escuela? Porque están mis amigos, porque están mis referentes, porque están los que yo pienso que saben. Y él decía que yo quería hacer de la escuela una escuelita. Soy de Escobar, mi mujer es de Escobar. Y entonces fui al hospital a ver si yo tenía que ver a una doctora y me encontré con Lidia Sausto. Lidia Sausto en ese entonces era una estudiante, no podía terminar la carrera, que había sido, creo que había sido alumna mía, porque yo era docente de psicoanalítica, ¿no? Y me pasaba como ayudante lo que me pasó siempre, digamos, ¿no? Es decir, que los que me conocen o me aman o me odian, es así, ¿viste? Es decir, que o se quedan conmigo muchos años o piensan de que yo estoy en otra, en lo que hablo. Pero bueno, yo a veces también pienso eso de mí, pero bueno, trato cada vez más trato de explicar lo que digo, ¿no? Que no son las fórmulas que se repiten. Bueno, y entonces ella me llevó a esta doctora. Y resulta que en lo que ahora es la municipalidad funcionaba el centro de maternidad. Entonces me aceptaron y yo puse psicólogo sábado a la mañana. Tenía como 40 pacientes por mañana. Y entonces empecé a trabajar ahí y yo renuncié a la escuela. Entonces yo dije, a mí la escuela me está llevando a ser un filósofo. ¿Te referís? Estamos de Buenos Aires. No, pero del año 81. Claro. No, antes, sí, estamos en 81. Bien. Ahí se dije yo que voy a ser un filósofo. Yo no quiero ni puedo ser un filósofo psicoanalítico. Entonces iba a Escobar los sábados a la mañana hasta que de golpe me empezaron a pedir turnos en Escobar. Entonces Lidia me dijo que por qué no atendía en su casa. Ella todavía no. Entonces yo le ayudé a pintar el consultorio. Con algunos trastos que tenía mi mujer de su padre, que era un artesano, hicimos el consultorio y empecé a atender ahí. Y entonces, en los intervalos entre paciente y paciente, le empecé a explicar problemas a Lidia. Lidia en 2 años se recibió de psicóloga. Y entonces, lo que es la transferencia. Lo que es la transferencia, exactamente. Y entonces me pidió que por qué no les enseñaba Freud y Lacan. Entonces armamos un grupo con los psicólogos primeros de Escobar, eran 5 o 6. Así que yo a la tarde terminaba de atender, de enseñarle a Lidia y daba el grupo. Entonces dijeron que ¿por qué no armamos el servicio de psicopatología en el hospital? Dije, bueno, entonces con Lidia armamos el servicio de psicopatología del hospital de Escobar. Bárbaro. Entonces ya había una tercera cosa para discutir. ¿Y por qué no armamos el colegio de psicólogos de Escobar? Dije, bueno, dale. Entonces ya eran 4 cosas. Entonces me dijeron, ¿y por qué no armamos el colegio de psicólogos de Escobar y Pilar? Ya era demasiado porque no había la ruta panamericana. Yo tenía que volver de noche, yo tenía 2 chiquitos. ¿Vos sabés lo que era la ruta panamericana de noche con la niebla? Yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Así que como Pancho López, todo me duró 8 meses. En 8 meses pasó todo esto que te cuento. Hasta que decidí, me salió una cátedra de psicopatología en el colegio de psicólogos. Y como siempre yo, digamos, tenía la idea de que si yo estaba en una institución, era por lo que me podía dar la institución, pero me podía dar en función de lo que yo le daba a la institución. Ahí salió Mara Musolino. Mara Musolino me conoció en psicólogo, se enganchó con mi discurso y por eso entró. Y ya nos vamos acercando temporalmente a Mayéutica. A Mayéutica, claro.
Cuando renuncié, digamos, para octubre, no me acuerdo, digamos, para Escobar, ya había pasado 6 meses, decidí presentarme en Mayéutica. Dije, bueno, si yo quiero ser mi didáctico, me acuerdo que Kowalowski, que era el presidente, me hizo una entrevista y dijo, ¿por qué te vas de la escuela, no? ¿Te peleaste con alguno? Porque ahí era, o te peleabas o eras amigo. No, mira, lo que pasa es de que tengo mi analista, quiero ser mi didáctico, y para mí mi didáctico está en Mayéutica. Está el que es mi analista, que además es mi maestro. Y bueno, así que entré a Mayéutica, y ahí, digamos, hice un camino. A los 2 años de la presidente. En 5 oportunidades ha sido presidente. 6. En 6 oportunidades. O en 5. Me parece que estoy exagerando. Yo creo que en 5. No, pero si vos decís 6. No, tenés razón. Estoy exagerando. Mi madre paraguaya era exagerada. Bueno, le agregamos una más. Sí, me salió mi mamá y... No, está bien. Volvamos. Sí, digamos, en el 84 fui presidente. Me acuerdo que, bueno, como todo presidente tenía la idea de que yo tenía que innovar algo, porque iba a ser el recuerdo de mi lugar en Mayéutica. Entonces, en vez de haber secciones, habían áreas. Yo dije, ¿cómo vamos a tener áreas? ¿Qué somos, un campo nosotros? Entonces, el paso de la construcción de las áreas a las secciones fue por mi brillante idea. No te creas que yo sabía mucho lo que quería hacer una sección, porque podía ser sección de predicado, sección matemática, pero era una intuición. Yo soy muy intuitivo. Como me falta mucho concepto, entonces no tenía la concepción ni de la lingüística ni de la matemática. Después me di cuenta. Y tal vez porque necesitaba la presencia del maestro, porque yo nunca me sentí un maestro. Por eso cuando me nombran en Mayéutica maestro me parece muy bien, aunque no sé bien qué quiere decir, pero bueno, es una idea importante, ¿no? De que yo lo que veo que en Mayéutica lo que se ha propiciado es el crecimiento de mucha gente, ¿no? Y que vos tenés que soportar, ¿no? Que te van corriendo del lugar del maestro, porque donde hay un maestro, como decía nuestro querido amigo Alberto Franco, donde hay maestro hay maestros. Que vos tenías que trabajar con él, siempre me acuerdo de eso, que vos tenías mucha transferencia con él. Así es. Sí. Con respecto a los maestros, me parece muy interesante esto que decís, porque lo que estás diciendo, de alguna manera, que más allá, digamos, del lugar destacado maestro, donde hay un lugar de maestro, también hay cierto empuje de desalojo, por decirlo de alguna manera. Sí, de crecimiento, pero ¿hasta dónde vos te vas a atrever a crecer sin desalojar? Claro. Bueno, ese era mi problema, pero eso por mi estructura psíquica, digamos. Yo no quiero decir que toda la gente haga eso, no sé, puede ser. Algunos dicen, mi amiga Diana dice que yo soy el último de los románticos. Puede ser. De que... ¿Y cuál sería la característica de ese romanticismo? El amor eterno. De los últimos, el amor eterno. Ajá. Y ¿no? La no renuncia, además. Y la no renuncia, claro. Y en ese sentido yo, digamos, lo seguía a mi maestro Harari, ¿no? Es decir, que vos le decís a la gente, el amor eterno al padre, y te dicen, ¿qué hijito que sos vos? No, querido, estás confundiendo papá con padre. Lacan lo que decía, que nuestra posición es el amor eterno al padre, no al papi. Tenés que ir más allá de los nombres del padre. Ir más allá del papá, pero no más allá, ¿no? El otro día me decía un analista en un grupo, me decía, porque el fin de análisis consiste en la destitución del analista. ¿Cómo le digo? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo destitución de ¿Vos destituiste alguna vez a tu papá? ¿Destituiste alguna vez a tu mamá? Vos destituís al analista del lugar de semblante en el discurso analítico. Pero no que destituís al analista, nunca deja ser tu analista. Como una vez me decía Roberto, que además yo era amigo de él, pero amigo no en el sentido de las intimidades, ¿no? Amigo de las ideas. Yo creo que él me quiso a mí porque yo era amigo de las ideas, ¿no? Él decía, cuando estábamos en San Luis todavía, ¿no? Y teníamos la escalera para subir a San Luis. Decía, cuando vos te encontrás con tu analista, tropezás y te caes.
Y es una observación pequeña, pero material, ¿no? Es decir, el encuentro con tu analista implica, puede ser tu amigo, tu maestro, pero además con algo de real, en lo real que tiene el analista, ¿no? Entonces, lo mejor que te puede hacer, pasar es tropezarte, no romperte la pata. Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell era miembro de Mayéutica. Y entonces Roberto inventó el Centro de Extensión Psicoanalítica del Centro Cultural San Martín, donde él era el coordinador y había como 10 asesores de ese, o miembros de la comisión directiva, ¿no? Y la condición que le había puesto Pacho era algo así como que no fuese una sola institución. Entonces Roberto invitó a gente no había muchos lugares, pero de la Escuela de Buenos Aires, no había todavía Escuela de la Argentina, de la Escuela del APA, ¿no? ¿Esa fue una primera apertura? Esa fue una primera apertura mundial, porque era la primera vez que se armaban conjuntos de interlocución de analistas de distintas instituciones. Porque como decía un argentino, decía que éramos la cultura de las catacumbas, ¿no? Como que cada institución era como una cosa soterrada, subterránea, secreta, digamos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que yo era amigo de Chamorro, que es el jefe, me parece, de los milerianos de Buenos Aires, ¿no? Y él tenía su novia y salíamos de una reunión de la escuela y decidimos acompañarla con el auto a la casa y nos para la cara. Abajo todo, contra la pared. Dije, acá sonamos, ¿no? Y él se separó y dijo, yo soy Chamorro, y ahí todos volvimos a los autos. Sí, fue la única vez que me detuvo la policía. Gracias a Chamorro me salvé. En la Lacano. En la Lacano. Fuimos a Montevideo. Yo fui con un analista que era un tipo, lamentablemente lo perdió la transferencia paterna, porque se dedicó a trabajar con el padre, no importan los nombres, ¿no? No. Pero fuimos entonces a Montevideo y en Montevideo nos dimos cuenta que no había lugar para hacer la Lacano. Entonces decidimos viajar a Punta del Este, y fuimos 4 o 5, y ahí nos encantó el Hotel San Rafael, que ya no existe más ese hotel. Entonces, bueno, ahí se armó la estructura de ya estaban firmados los tres papeles, los 3 documentos, 1, 2 y 3, ¿no? De lo que iba a ser la Lacano. Y entonces lo que se decidió fue que cada uno tenía 30 minutos para hablar y que las mesas iban a ser coordinadas por referentes de las instituciones. Entonces, cada institución tiene que llevar 3 nombres. Yo tuve la suerte del día antes de viajar, no me pregunte si me lo dijo Roberto, porque yo no tengo ningún recuerdo de lo que me dijo Roberto. Roberto, que fue mi analista, nunca me dijo nada. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, fue mi analista. Bueno, yo qué sé. Para mí las cosas surgían en transferencia. Entonces yo fui a decirle que tenía que viajar al día siguiente a Montevideo a Punta del Este, porque era el primer día del primer Lacano, y que íbamos a hacer entrar por la ventana lo que queríamos sacar por la puerta. ¿Cómo que había 3 representantes? Si elegíamos que las jerarquías estaban en otro lado. Si habíamos dicho que las jerarquías eran los grados. ¿Cómo ibas a hacer eso? Que por qué no hacíamos que cada uno coordinara al que sigue. Cuando yo llegué, estaban nombrando a las personas, les encantó la propuesta, y por supuesto, como el saber no tiene dueño, ¿no? Fue directamente suprimido de quién fue la idea, y a partir de eso fue la estructura de la Lacano. Tanto es así, cuando se hizo el libro Vine Lacan, donde se cuenta la historia de la Lacano, me acuerdo que me pidieron que yo participara, y entonces el que era el más referente de los lacanos, ¿no? Cuando yo les dije, les quiero recordar que yo fui el inventor de lo que ustedes llamaron a partir de la cuarta Lacano el dispositivo, porque no era un dispositivo. Para Lacan era un artificio, ¿no? No hay un dispositivo, ¿no? Eso era Foucault,
entender qué diferencia había entre Lacan y Foucault, que había sido discípulo de Lacan. Pero eso es otra cuestión. Bueno, Otra cuestión. eh, entonces le dije que si él recordaba que yo había llevado la idea. ¿Cómo? Me dijo, pero no era tu amigo el que la llevó. No, le digo, mira, no te olvides que él no fue, que él estuvo en Montevideo el primer día. Ah, me dijo, bueno, no hay ningún problema. Así que ese olvido pasó rápidamente. Pero bueno, lo cierto es de que yo tengo esa marca, que yo llevé esa idea, no sé de dónde me salió, seguramente de mi transferencia ética, porque de la dignidad de lo que es el psicoanálisis. Digamos que yo tengo esa posición, me parece, ¿no? Y dentro del contexto de la proximidad del 50 aniversario de Mayéutica, te quería preguntar, bueno, ¿cuál es tu visión de la actualidad de la institución y qué ves como que en lo actual se abre o se cierra hacia el futuro? Dentro de... Es una pregunta muy importante, muy cuidadosa para responder, muy apasionada, porque ahí se juega de alguna manera tu pasión también, ¿no? Así es. Mi padre siempre me decía, che, ¿qué les pasa a ustedes que son siempre los mismos? Siempre me decía eso, ¿no? ¿Cómo no pueden pasar de los 20 y pico? ¿Qué pasa? Entonces a partir de ahí tenía una ilusión, ser 50. Yo deseaba que fuéramos 50 para responder a mi padre. Y cuando fui presidente éramos 50. Entre los miembros y los asociados y yo qué sé, las distintas categorías, éramos 50. No duró, lamentablemente. No pudo sostenerse. Ahora somos 30, más o menos, 30 y pico, no sé. Pero sigo con la ilusión de que seamos 50 algún día, ¿no? 50. 50, exactamente, que seamos 50. Roberto, a ver, si la transferencia es amor y el amor es amistad, ¿qué idea de la amistad tenía Roberto? Él era, en parte tenía razón, ¿no? Porque mira lo que me pasó a mí cuando yo quise hacer un cártel con todos los miembros de Mayéutica. Se fue entonces a la miércoles. Porque todos, ¿quién quería ser el number one? Entonces, ¿cómo haces para mantenerte arriba teniendo a otros? Sin análisis es imposible eso. Así es. Y siempre hay un resto de narcisismo, siempre hay un resto de primero yo, no sé qué decirte. ¿Qué idea tenía Roberto? Roberto tenía, por ejemplo, ¿cómo fue mi relación con él? Yo era amigo de Roberto, pero por las ideas. Yo lo dejaba hacer, yo lo seguía. Aunque después podía criticar algunas cosas, pero nunca fue de igual a igual, vamos sentados a tomar un café para hablar de lo que va a hacer. De la amistad en un sentido totalmente ético. Exacto, absolutamente ético, claro, sí. ¿No? Y me parece que eso fundó una estructura, que por eso, porque mi papá me decía, ¿por qué son siempre lo mismo? Porque esa es la estructura que teníamos. No había una apertura para el afuera, ¿no? Eso que decía Roberto, no que te da Mayéutica, ¿qué le damos a Mayéutica si querés que te dé? ¿No? Por eso su teoría de que había que sembrar afuera para cosechar adentro. Yo creo que hay un movimiento muy distinto en este momento en Mayéutica. Hay un nivel de amistad que antes no había. Una cierta dimensión de fraternidad que antes no había. Antes era más al estilo del ícono de Mayéutica, ¿no? Entonces yo era amigo de 2 o 3 y nada más. Y no había ni encuentros, ni salidas, ni cosas como en otras instituciones. Ay, claro, lo que pasa es que eso tiene toda una dimensión política. No es inocente. Nadie es inocente, ¿no? O como me decía alguien el otro día, esas verdades de puño brutales. El que paga manda. Sí. ¿Entendés? Fuerte, brutal y fuerte. El que paga manda. Entonces, no es sin consecuencias. La fraternidad, una vez yo tuve una discusión con Anabel Salafia, porque ella decía que la fraternidad, para entender lo que es la fraternidad, yo decía, vos porque no tuviste hermanos,
para entender yo con no me peleo todo el tiempo, pero después somos amigos. Es decir, ¿cómo puede ser que me pelee y después como acá no existe nada? Somos todos, nos amamos. Ujú. La fraternidad, ellos dicen, vos querés saber lo que es la fraternidad, lee la Biblia. Ahí tenés, en la relación entre Abel y Caín, vas a ver lo que es la fraternidad. Y a mí me indignaba eso. Digo, no, escúchame, hay una fraternidad de una asociación de trabajadores. No es cierto que la fraternidad solamente es... Ya sé que al hermano lo querés matar, pero si no entendés eso, no lo soportás, no vas a entender la diferencia entre el semejante y el prójimo. Entender qué es el prójimo implica algo del orden de la fraternidad y implica algo del orden de la amistad. Por eso... Anhelo que algún día seamos 50. Me doy cuenta que hay todo un giro, es decir, como que la segunda generación de formados están haciendo una estructura diferente de lo que era. Y si no queremos ser la bruja cachabacha, tenemos que apoyar eso, ¿no? Es decir, que... Absolutamente cierto. Lo contrario es, ¿a dónde vas con ese supuesto purismo de la estructura vertical, ¿no? En otras instituciones dicen, por ejemplo, que lo que estructura la institución es que son varios grupos que no se van por conveniencia, pero no se van. Y entonces la fraternidad podría implicar que se armen distintos grupos y que vos los puedas soportar. ¿Qué quiere decir soportar al prójimo? Que no sea solamente tu semejante, con el que vas a tener rivalidad y agresividad. ¿Qué quiere decir amar a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, así que en ese sentido yo apoyo la idea de prójimo que está surgiendo en Mayéutica. Esa es la cuestión de cómo lograremos hacer existir el semejante con el prójimo, cómo hacemos para seguir pensando y ofreciendo un lugar que te permita pensar, ¿no? Es decir, y eso es lo último que me preguntabas, que es un fenómeno, ¿no? Cuando la institución era Pasa y Cártel, o nosotros, Designación y Cártel, ¿no? Había como una necesidad de interlocución con tus compañeros. ¿Qué creó la convergencia? La posibilidad de trabajar en grupos con otra gente. Todos los miembros de Mayéutica forman grupos con analistas de otras instituciones. No hay... Eso es para pensar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hay cárteles de Mayéutica? No hay. ¿Es sin consecuencias eso? Eso es sin consecuencias respecto de que por qué, digamos, están muy de acuerdo con nosotros, pero eso no los lleva, digamos, a practicar nuestra práctica. Bueno, dejo esa pregunta. Son preguntas que quedan abiertas. Sí. Muchas gracias, Ricardo.